Bueno, quisiera empezar entonces con las cifras gruesas, simplemente para tener el contexto de lo que estamos hablando, de los principales consumidores de energía en el país, sectores consumidores de energía del país: transporte, el 41%, industria, un 30%, luego viene el residencial, digamos, para que ustedes tengan en mente estas cifras. Y sobre todo para iniciar con esta segunda imagen donde se ve las posibilidades de eficiencia energética en los sectores que acabamos de ver en la lámina anterior. Como ven ustedes en esta imagen, el gran potencial de ahorro de energía, el sector que tiene mayor posibilidad de ahorro es el transporte, luego sigue la industria y después el residencial, digamos. Estos son posibilidades porcentuales, no absolutas, es decir, los sectores de mayor consumo coinciden con los sectores donde hay mayor potencial de lograr eficiencia energética. En el caso del transporte, hay que decir que no todo pues, es un tema de ahorro, hay mucho que tiene que ver con un tema tecnológico, que es básicamente con la sustitución a combustibles limpios, con el cambio, digamos, del mismo, de la tecnología pues, que se usa para la movilidad. Pero hay que tener en mente esto, porque digamos esto es muy importante para focalizar los esfuerzos de ustedes y nosotros pues, en el tema del ahorro de energía. Los avances en esta materia. Nosotros hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo, no tan concretamente como nos mostró pues, el doctor Jorge Toro en México, pues, empezamos más o menos en el 96, hace unos 20 años, con un COMPES, donde como señalé en la introducción, nos propusimos hacer el cambio de luminarias incandescentes y lo hicimos. Pero por esa época que ustedes tenían, digamos, también este trabajo y el del Instituto de Investigaciones Eléctricas de México, que contribuyó mucho a esto, nosotros nos quedamos en ese tema y no avanzamos básicamente, sino hasta comienzos de la década, donde salieron un par de leyes, salió la ley pues, 697, le dio vida al PROURE, y solo digamos hasta 2010 esas iniciativas y esos propósitos se materializaron en incentivos tributarios que efectivamente pues, vinieron a generar digamos, las primeras acciones concretas en el tema pues, de la eficiencia energética. Vamos a ver unas estadísticas básicas sobre qué se pudo haber logrado con el primer PROURE. Luego de esto pues ya viene el segundo PROURE, que lo aprobó el Gobierno Nacional, el Ministerio de Minas, a finales del año pasado, y vienen las resoluciones a las que hacía referencia Rodrigo, que ya establecen las metas muy ambiciosas para el periodo 2017-2022. Entonces nos vamos a fijar una meta de ahorro del orden del 9%, ya la vamos a ver en los sectores, y ya aparecen, digamos, las reglamentaciones que permiten aplicar el primer incentivo que ha sido aprobado, que es IVA. Aparecen temas nuevos que vale la pena resaltar, de beneficio principalmente para la industria. Digamos. La resolución tiene medidas para transporte, industria, sector terciario, sector residencial, edificaciones y gestión eficiente de la energía. Nuevos, digamos, nuevos proyectos que pueden ser elegibles a estos incentivos incluyen los siguientes temas. Básicamente el proceso de combustión. Ustedes saben, la industria nuestra es una industria que tiene como uso principal el calor y el vapor. Un 70% del uso final de la energía de la industria es calor y vapor, el resto es fuerza motriz e iluminación. En calor y vapor entra los elementos, equipos y maquinaria que contribuya al mejoramiento de la combustión, desde el tratamiento del combustible, la combustión en sí, los procesos posteriores a la combustión como los de recuperación de calor, los aislamientos térmicos, todos estos, todos los equipos, elementos y maquinaria que tengan que ver con ahorro de energía en estos procesos tienen el incentivo tributario, y además de eso aparecen unos nuevos que lamentablemente no quedaron aquí en la imagen. Los distritos térmicos de calor, frío o vapor aparecen también con posibilidades de exención.
La medición para hacer seguimiento a eficiencia energética proceso a proceso, de hecho la micromedición también es sujeta de los incentivos tributarios. Y ya saliendo de la industria, pues aparecen incentivos también a otros procesos que no estaban antes, que tienen que ver con los ahorros que pudieran hacerse con medidas pasivas en edificaciones. Se extienden los beneficios tributarios a otros usos digamos, del gas natural en movilidad. La movilidad eléctrica queda pues, exenta como estaba anteriormente. Aparecen también las posibilidades de aplicar incentivos tributarios a estaciones de recarga, que es uno de los factores pues, que va a viabilizar la movilidad eléctrica en un futuro. Y a todos los procesos que se deriven, bueno, todos estos procesos deben tener, digamos, una sombrilla de gestión eficiente de la energía. Las metas de ahorro son bastante retadoras para este, me quedaron muy lejos. No me quedaron. Las metas de ahorro son del 9%. En los próximos 5 años, en el periodo 2017-2022, son metas retadoras. Básicamente en transporte se contempla una meta del orden de 5,4%, si no estoy mal, Olguita. En industria 1,77%. Y en el resto de sectores cifras del orden del 1%. El acumulado en total supone que nosotros con estos incentivos, de acuerdo con nuestros modelos, podamos lograr del orden de un 9% de ahorro de energía en los próximos 5 años. Es muy retador, como lo presentó el doctor Toro, ellos lograron cerca del 10% desde el 96, en un periodo de 20 años, nosotros estamos proponiendo la misma meta en apenas 5 años. Nos toca desarrollar buena parte de lo que ha desarrollado México. Tal vez quisiera resaltar una diferencia que me pareció importante, me llamó la atención de la experiencia mexicana frente a la nuestra, es el número de empresas que están trabajando en eficiencia energética, las ESCOs, 6, si no estoy mal, la presentación, y eso sí puede ser una diferencia frente a la gran iniciativa empresarial que nosotros tenemos en Colombia. Pues, sin duda, nosotros podemos tener algo que para los mexicanos fue barrera, para nosotros es algo superado, pues, pienso yo, en nuestro país. Estos ahorros se hicieron básicamente con nuestro sistema de información. Nosotros hemos completado y homologado pues, nuestro balance energético colombiano, y con base en esto y en los modelos que tenemos propusimos estas metas al Ministerio de Ambiente y al Ministerio de Minas. El Ministerio las adoptó y hoy pues es lo que permite que estemos digamos manifestándole que este instrumento existe. Es decir, esto se viabilizó porque se pudo demostrar que las metas de ahorro conllevaban unos beneficios ambientales tales que vale la pena aplicar estos incentivos tributarios. Esta tabla resume lo que fue, digamos, la asignación de beneficios a proyectos de ahorro de energía en el primer periodo del PROURE. Básicamente lo que se puede ver de acá es que se recibieron unas 83 solicitudes, se conceptuaron favorablemente 43 y se otorgaron beneficios tributarios del orden de los 200.000 millones de pesos. Desagregados, como se muestra aquí, IVA del orden de 117.000 millones de pesos y renta 80.000 millones de pesos. Entre los dos, mal contados, 200.000 millones de pesos. Y de esto vale la pena resaltar, digamos, algunos elementos. Uno, básicamente los incentivos se concentraron en transporte. La industria poco participó en este, digamos, primer periodo de aplicación de incentivos tributarios. Y, digamos, viendo algunos elementos que fueron objeto de ese incentivo, llama la atención el tema, por ejemplo, de los motores. Solo alcanzamos
1.3% de la meta en motores. Contrasta esta situación con un panorama completamente distinto que mostró, digamos, el doctor Toro en México. En México pues, básicamente hicieron la sustitución de motores. Nosotros en motores, y no sabemos exactamente por qué, digamos, hicimos uso de ese incentivo. En este nuevo periodo los motores quedan pues los variadores de velocidad y frecuencia, que muy seguramente le llamarán la atención a muchos de ustedes pues para hacer ahorros. En el tema de calor, sí se hizo, digamos, una aplicación interesante del calor, digamos, de las potencialidades de la eficiencia energética y superamos la meta que nos habíamos fijado nosotros mismos para lograr ahorros en procesos que hagan, digamos, uso del calor. En transporte apenas alcanzamos la meta, pero el reto que se nos viene por delante es muy interesante. En un foro de este tipo, hace unos 15 días, manifestamos que nosotros consideramos lograble sustituir o tener, más bien, 400.000 vehículos eléctricos en los próximos años. Lo hicimos también de acuerdo con lo que vemos que pueden ser las potencialidades de nuestro país, teniendo en cuenta pues, la evolución internacional de los costos del vehículo convencional frente al eléctrico, que señalan que hacia el 2024-25 podemos tener paridad en los costos de capital y también pues, viendo los costos del kilovatio hora nuestro, lo que fue la enseñanza de la penetración de otro combustible limpio en el transporte, el gas natural, logramos los 400.000 vehículos más o menos en un periodo similar de unos 12 o 13 años y eso nos hace, digamos, optimistas frente a la posibilidad de que nosotros en transporte eléctrico también podamos lograr ahorros de energía importantes. Digamos, propósitos se logran con muchas acciones, como las que muy bien presentó el FIDE. Una de ellas es el etiquetado, en esto ya empezamos, el etiquetado electrodoméstico. Queremos seguir con el etiquetado de vehículos, etiquetado de paneles solares y etiquetado pues, de celdas fotovoltaicas seguramente también. Es parte, digamos, del trabajo que ha sido posible alcanzar con apoyo de cooperación técnica internacional que nos ha llegado de varias fuentes, afortunadamente, vamos a ver después, pero entre ellas la UNUDI y la USAID. Otro tema, pues, tiene que ver con el apoyo a la eficiencia energética en la industria nacional, que incluye, pues, reglamentos técnicos, programas de capacitación, como mencioné en la introducción, a todo nivel que están en curso. Olguita se va a quedar aquí los 2 días para quienes estén interesados en conocer en qué vamos. Les puedo decir que luego de haber barrido, digamos, algunas regiones del país como el Valle, Antioquia, la costa atlántica, ahora estamos en la región de los Santanderes, Tolima y el eje cafetero. Con cursos cortos, con diplomados, con capacitación para gerentes, con conocimiento pues, a todo nivel. Estos son los tipos de formatos que tenemos pues, para la divulgación de programas de eficiencia energética. Muy bien. También hemos participado en la estructuración de proyectos. En el periodo pasado, con apoyo de la USAID, se estructuraron cerca de 17 proyectos en estos sectores económicos, con un resultado muy interesante en temas, digamos, de movilización y cuantificación del proyecto real. Con una inversión de $500.000, 1.500 millones de pesos, se logró identificar 17 proyectos por 410.000 millones de pesos. Digamos, el efecto multiplicador de esos recursos es notable. Es notable. Estos proyectos estamos tratando de que lleguen a la fase de implementación y como comenté en la introducción,
Algunos de ellos están siendo analizados por la Financiera de Desarrollo Nacional para pasar a la fase de implementación. Y en eso me parece conveniente, digamos, señalar también otra diferencia que debía llamarnos a reflexión frente a la experiencia mexicana. Estos proyectos son relativamente grandes. Lo que mostró el doctor Toro en México me dio la impresión, está enfocado a algo que nos hace falta llegar a nosotros, al microcrédito, a que las empresas no solamente financien electrodomésticos que permitan consumir más energía, sino que también financien los electrodomésticos que permitan ahorrarlo. Falta ver si eso lo logramos o si habrá que desarrollar otro esquema de microcrédito que permita llegar a la persona que necesita cambiar su refrigerador o cambiar su motor o cambiar su soldador. Es parte de lo que habrá que trabajar, que sobre eso sí, honestamente, no hemos trabajado. Otro frente de trabajo que permitió también identificar ahorros importantes fue el de eficiencia energética en edificaciones públicas. Allí se hicieron, no sé ahorita cuántas, 27 auditorías. 27 auditorías de edificios públicos y se pudo establecer que era factible reducir el consumo en cerca de un 50% en esas 27 edificaciones que se alcanzaron a estudiar. Es otro campo muy interesante donde ya hay evidencias de los ahorros que se pueden lograr. Esto es lo mismo. El San Andrés, otro ejemplo muy interesante, donde con apoyo del Gobierno Nacional, a través de un documento COMPES liderado por el Departamento Nacional de Planeación, se está trabajando en un proceso de eficiencia energética para reducir el consumo de energía y uno de los campos de trabajo es la sustitución de refrigeradores. Ya aquí empieza, digamos, la presentación, simplemente va a ser un recorrido de lo que es la nueva resolución, digamos, la parte instrumental, la parte de política. La resolución marco del Ministerio de Medio Ambiente pues establece las metas, la nuestra, y seguramente la de ANLA, establece ya los procedimientos, los proyectos específicos que son elegibles a estos incentivos. La resolución nuestra es la 585 de 2017, ya está publicada en nuestra página. Básicamente el contenido de la resolución contempla los proyectos elegibles, los formatos que deben diligenciarse para aplicar a estos incentivos, que básicamente es un formato donde hay información básica de la empresa, una línea base que básicamente es la matriz energética actual, los requerimientos de información para analizar el proceso y de parte nuestra los tiempos en los cuales la UME se compromete pues, a entregar el concepto correspondiente. Esa es la resolución. Rápidamente pues, pueden ver qué elementos se incluyen en transporte, ahí están en esta imagen. Reconversión de vehículos a gas natural, GNV en transporte público de pasajeros, el transporte privado también tiene incentivo tributario, el uso de la electricidad en el sector oficial, motos, automóviles, estándares de eficiencia. En gas natural se incluye también el GNL, que es algo, un energético, una forma pues de administrar el gas natural que vamos a estudiar el año entrante y que permitirá eventualmente, digamos, contar con gas natural licuado para transporte pesado o para atender poblaciones alejadas pues, del territorio nacional. Esas son las de transporte, la industria. Como señalé, hay nuevos proyectos que entran. Rápidamente repito, temas como aislamiento térmico,
cogeneración, no lo mencioné, distritos térmicos y estas que se ven acá. El sector terciario también aparece pues con posibilidades interesantes pues para hacer ahorro de energía. El sector residencial, no aparece aquí en esta imagen, pero también el tema de medidas pasivas para edificaciones y la necesidad de que para estos procesos exista una gestión eficiente de la energía. Básicamente con eso quería, digamos, hacer la presentación de los instrumentos y la situación actual del tema de ahorro de energía en el país e invitarlos a que se le midan a estos retos. Muchas gracias, muy amables.